Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos como un nuevo día. Hoy ya llegando casi al fin de semana, pero falta mucho y... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo no decirlo? No. Mangel. Primer plano. Encárguense, usted encárgate vos. Tiralo como vos quieras tirarlo, pero sin... En realidad, si vos me preguntás a mí, lo dejaría pasar hasta el rumor. Dejémoslo pasar entonces. Bueno, pero sí digamos la especie que se estaría cocinando o qué es lo que estaría pasando a esta hora. A esta hora... No digas ni el piso. No, nada. Solamente voy a decir que tiene que ver con Comodoro Pi. Y estarían definiendo algo que se ocurre. ¿Ocurre mañana o el lunes? Mañana o lunes, pero cambia la agenda drásticamente. ¿La agenda cambia? Bueno. Yo no sé si no. Atómica. Pero lo vamos a hablar en un ratito. Fíjate en los celulares cómo te empiezan a sonar, qué podés contar. No digamos ni el piso. Ni el piso se puede decir. Ni el piso se puede decir. Pero porque si decimos el piso... Porque si decimos el piso, podés llegar al juez. Si decís el piso y el ala, pero tercer y cuarto piso están. Pero Cuño, que también sabe, Mariano, ¿cómo es el tema de Comodoro Pi? ¿No están todos los juzgados en el mismo piso? Tercero y cuarto. No, pará, tenés más. Tenés la cámara en segundo. No, pero acá estamos hablando de los jueces. Ah, ya estás hablando de jueces. Ya tenemos una pista. Bueno, no demos más. ¿Ves por eso? No, listo. Descartamos cámara de casación. Estamos Gran en juzgado. interrogador. Tenemos 12 posibilidades. Pero muy grande. Si se confirma lo que se está definiendo a esta hora, ¿saben qué? Vamos a ser absolutamente responsables, porque de dar una pista, de dar una posibilidad de esto que algunos manejan, podría, vamos a ser realistas, caerse. Y estaríamos obstruyendo. Así que no vamos a decir absolutamente nada. Lo que sí que a esta hora, ¿sabés los estudios de abogado que deben estar? ¿Están trabajando? No. ¿Están trabajando hasta ahora? ¿Por esto? Sí. Ah, pero el estudio de abogados que está trabajando. Sabe que esto les puede pasar. Le llegó el rumor, viste que le llega rápido, ¿no, Mariano? Mira, si hay mucho rumor, dejó de serlo. Bueno, está Eddie. Un placer tenerlo al Eddie acá, a full, Eddie. Está Dani. Está el maestro, este grandísimo analista de la actualidad, no solamente político, que es Rosendo Fraga. Vamos a hablar de los intendentes y lo que pasó hoy entre los intendentes. Quiero hacer una pregunta con respecto a la decisión de Martín Insaurralde de discutir el presupuesto con María Eugenia Vidal. Para algunos había sido una ruptura dentro del mundo justicialista de los minigobernadores, como lo dice el Turco, pero según la información que llega es que, al contrario, que hay un grupo de intendentes que estaría más unido que nunca para tratar de llevarse puesto a Espinosa en los próximos meses. Pero esto va a ser en un rato, entre de las cosas que tenemos para hablar. Está Mariano Cuño Libarona, siempre es un gusto también tenerlo a Mariano. Más partes de El Caballo Suárez. ¿Que empezaron los teléfonos ya? No, empezó Mariano, me está tratando de adivinar con el cuadernito. Me está jugando al ahorcado, Mariano. Sí. Vamos a ver otras partes del Caballo Suárez. En una va a contar la denuncia con nombres nuevos que va a presentar ante el juez, ante la justicia la semana que viene. Santoro, primer plano, Dani Santoro. Dani Santoro tiene hoy para contarles más datos de la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado. Y tiene datos finales de en cuánto va a estar el resultado final, cuándo van a estar los datos finales de este caso que lamentablemente terminó como nadie quería que terminara. Una gran nota de Diego Lewen con Héctor Daer, y va a dejar una frase fuerte, Héctor Daer, fuerte. Y además Eddie Zunino nos va a mostrar fotos del triunvirato y vamos a empezar a hablar y a contarte de la interna, en realidad, la CGT contra las reformas laborales y la CTA contra las reformas laborales. En un ratito te lo vamos a mostrar también. Tendremos la palabra de Piumato, Daer, de Semino, porque allí estuvimos con Diego Lewen cubriendo la reunión de la CGT.
te vamos a seguir mostrando las jubilaciones de privilegio en la justicia. Macri habló en La Nación y vamos a contarte, o te vamos a mostrar algunas de las cosas que dijo. ¿Qué más? Y vamos a escuchar a Claudio Tubio, que es presidente de la Cámara de Prácticos de Barco, quien nos va a contar, o les va a contar a todos, cómo operaba el caballo Suárez. Además, Vidas Tumberas, la tapa de Revista Noticias, el encierro acá por dentro. Nos va a contar Eddie cómo están viviendo los delincuentes encerrados o los delincuentes K dentro de las cárceles tanto de Ezeiza como Marcos Paz. Y además una placa con la Liga Rebelde de Gobernadores contra las Reformas. Se viene una noche hipercaliente que termina pasadas las 12 de la noche con alguien que no entrevisté nunca en mi vida. Tal vez lo entrevisté hace muchos años, pero no lo recuerdo. Creo que nunca, Martín Redrado. Así que está presentando el libro. En minutos estaremos charlando con el economista con Redrado. Señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar. Romy, no podemos decir absolutamente nada fuera de joda. No jodamos con esto porque estamos... no está bueno. Dejémoslo ahí. Pero hay movimientos. Agregame algo más a lo que yo vendí. Hay movimientos a esta hora, particularmente en el estudio de abogados que representa a una de las personas que está involucrada en la causa, que mañana podría tener una definición trascendental. Pero ya saben ellos entonces. Te hago una pregunta. Los abogados se enteran rápido. ¿Cómo es Comodoro Pi cuando empieza a correrse una... A ver, cuando alguien va a quedar detenido, a ustedes, a los abogados, a los estudios importantes, influyentes como en este caso como el tuyo, ¿te llega la versión o te levantaste a la mañana 6:30, 7 y te enteraste que están llevando detenido a uno de tus clientes? Mirá, si la causa está en trámite y vos estás defendiendo, vos podés ir intuyendo. Entonces podés ir previendo, exhibición de presión, etc. Cuando a veces te pasa que no saben ni que existe la causa y lo detienen. Entonces te llaman, mirá, me está buscando la policía y no sabe por qué. ¿En qué se basa la intuición? Y es mucho olfato, ver cómo están las cosas, la calificación, los antecedentes, viste, la situación política. Es muy así. ¿Te puede pasar entonces que estás en tu casa duchándote a la mañana para arrancar y te llama...? Yo nunca sé dónde amanezco ni dónde termino. ¿En serio me decís? Sí. Yo al 7 y pico empiezo a sonar el celular y empiezo a trabajar penales. De gente que está... Tal vez no gente detenida, pero gente en problemas. Yo digo, soy Lázaro Costa. Vienen cuando siempre hay un problema y empieza a sonar el teléfono, problema, y tenés que ir atajándolos. Yo apago en la facultad 2 horas el celular, lo prendo y estalla. Todo el mundo que no sabe o que prevé un problema. Y cuando se cocina una detención fuerte, hay realmente... A ver, nosotros los periodistas, ellos son bestias de la información, realmente tienen una capacidad, tienen un sexto sentido, les suena el teléfono por ahí hasta de suerte, porque esto que algunos manejan hoy es porque alguien tuvo suerte. Justo levantó el teléfono, plum, y encontró ahí una pelota bollando en el área y se enteró de esto que está corriendo como versión. Pero... ¿son absolutamente cerrados los grupos de los jueces y de sus secretarios? O sea, cuando tienen algo que guardar, ¿lo guardan o siempre se filtra? Hay de todo. Hay de todo. Tenés tribunales que son muy herméticos y tenés otros tribunales que son más dialoguistas, digamos. Hay de todo. Pero eso también lo podés ver por los horarios de trabajo, ¿no? Los jueces tienen una rutina que nosotros la conocemos y cuando exceden esa rutina, algo va a pasar. Cuando llaman... Hoy hubo un... A ver, nosotros en nuestro chat interno se manejaron algunos nombres, incluso Eddie, nos preguntábamos si estuvo dando vueltas un nombre hoy que finalmente no fue, pero... Un empresario importante, que está muy nombrado en los últimos días. Bueno, estamos hablando de Cristóbal López, un alta... que tiene muchas causas. Una alta fuente no es de judicial. Lo que estamos diciendo acá, no tiene nada que ver con Cristóbal López. Claro, una alta fuente judicial dice que hay que esperar que se decida la competencia de la causa por los 1.000 millones de pesos que le debe al Estado en concepto de impuestos. Eso lo tiene la Cámara Nacional de Casación Penal. Cuando la Cámara decida si queda en el juez Ercolini con fraude y evasión o si va al fuero penal económico. Los jueces cuando están en una medida, es difícil que tomen una medida cuando hay una apelación en este nivel hasta que
el Tribunal Superior no tome una orientación. Así que ahí yo me tomaría un paréntesis de unos días. Pero en efecto sí, rumores hay, cuando hay, te hoy toda la tarde, era Cristóbal está adentro. Pero bueno, Esa fue la versión. llegado este momento, no. Pero perdón, ¿en qué causa podría quedar detenido? La que está diciendo Daniel decía es, Daniel. se discute si es un fraude del Estado o una evasión penal tributaria. ¿Es la que discutíamos ayer? Sí, la que discutíamos Una la tiene Ercolini y la otra creo que la tiene la juez Verónica Strack. Exactamente. Y es un fraude fuerte. Lo que ¿Quién pasa- está definiendo? ¿Define Cámara si es penal tributario Yo o...? no creo que la cuestión de competencias llegue a la casación. No lo veo viable como recurso independiente. Si hay un conflicto entre tribunales, termina en la Corte y la causa tendría que tramitar igual. Yo creo que el criterio que haya sentado la Cámara es el que va a regir. Pero discúlpame, Mariano, para entender, Dani, explíquenmelo. Si vos tenés tenés un procesamiento, ¿no? Tenés una causa abierta y no se define si sos penal tributario o si sos justicia federal, un tribunal federal. Correccional penal. Correccional penal federal. Mientras se define dónde cae, ¿vos podés ser detenido por uno o por el otro? Lo razonable es esto, la causa tendría que tramitar igual mientras se sustancia el planteo de competencia. El que primero previno tiene que tramitar. A veces los jueces te mandan la causa y no forman incidente para seguirla investigando. Entonces se paraliza la investigación. Previno primero correccional penal federal. No, claro, en este caso lo tenía el juez Ercolini. Exactamente. El Ercolini se declara incompetente. El fiscal policita apela y esto llega a casación. Entonces Ercolini no quería, para él la causa tiene que pasar al fuero Pero penal económico. Es así, entonces, que Ercolini tome una decisión, siendo él el que decidió declinar la competencia, a mí me parece Pero raro. de hecho, Mariano. de hecho, Ercolini sí tomó la decisión de embargar e inhibir los bienes. Por eso es tan absurdo todo lo que están haciendo los de OP Investment de presentarse como los nuevos dueños. Este es el comunicado que le presenta OP al personal en el día de hoy, presentándose prácticamente como los nuevos dueños y diciendo, una vez aprobado el plan en sede judicial, y todo indicaría que el plan en sede judicial no se va a aprobar. Este es un memo interno Pero que perdón, le mandan a los empleados de Indalo. Esa es otra arista del Sí, problema. no, claro. Claro, te no es te esa la- voy pero- a decir una cosa, ya tomaron las oficinas. Bueno, Están dentro del grupo, exacto, pero vuelvo otra vez al punto de Cristóbal, si hoy... Pero al minuto de hoy están fuera de la ley. Absolutamente fuera de la ley. Los tiene embargados e inhibidos los bienes. No pueden hacer nada, no Ahora, pueden Rami, comprar, vender nada. Generalmente hacen una auditoría antes de firmar ese tipo de contrato por tanta Muy plata. bien. No, lo que hizo ¿Cuánto tarda? New diligence, New mira diligence, todo, sí. la deuda, Lo que hizo pasivo. Ercolini fue pedir, que acá lo contamos, fue pedirle opinión al fiscal, a la FIP y a dos veedores. Informalmente, la información que manejamos es que ya le van a decir que no. Entonces, no entiendo cómo se presentan, estimados colaboradores, queremos comunicarles que asumimos a partir de ahora lo que fue el grupo Indalo. Pero perdón, ¿Cómo Rami, es que hay comprador si no se puede vender? Exactamente. pero el último punto. Vuelvo otra vez a la pregunta inicial, que es, hoy corrió la versión que Cristóbal López podía quedar preso. Entonces, podía quedar preso por la causa que tiene Ercolini. No, pero lo que te está diciendo Dani es que No, mientras se define la competencia, ningún juez me parece que va a tomar la decisión de... O sería queda en raro, Ercolini digamos. por fraude al Estado o queda en el juego penal tributario por evasión fiscal. Pero sería Me raro dijeron una que más o detención menos en este a mediados de noviembre la Cámara Nacional de Casación Penal, que es un tribunal de apelaciones, va a decidir en qué especialidad, en qué fuero queda y qué criterio seguir en la causa. Rosendo, qué increíble. Analizamos juntos el triunfo de Cambiemos. Mirá todo lo que pasó, lo que aceleró, lo que catalizó, ¿no? Bueno, Ese triunfo. pero vos sabés que lo conversábamos con Eddie, ¿no es cierto? Es decir, hablar de la elección hoy parece algo que pasó hace Totalmente, muchísimo tiempo. Es más, hablar del desaforo de debido, que es una semana, parece algo que también muchísimo tiempo. Casi te diría hasta la renuncia de Gil Carbó, parece algo que pasó, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo. Es decir, ¿viste? Hay un tiempo objetivo y un tiempo subjetivo en política, ¿no? Entonces, el tiempo objetivo es muy corto, sin embargo, el tiempo subjetivo, ¿viste?, es muy largo en este sentido. Pues podríamos hacer un gran análisis de la elección, pero me parece que si la gente nos escucha haciendo un análisis de la elección, ¿no es cierto? Decir, pero escúcheme. Sí, atrasás un año. Ahora, ¿viste? Rosendo, cuando fueron las elecciones presidenciales, el gobierno tardó en una política gradualista de ajuste de las tarifas y demás. Ahora reaccionaron rápido. Una semana después de las elecciones de medio término ya estaban anunciando, pidiendo... ¿Es un buen timing eso? ¿Cómo lo, A ver, cómo lo- yo creo que el gobierno, viste, al tema del gradualismo hoy le pone un calificativo que es acelerado. Acelerado. Gradualismo acelerado. No sé si me decir. Acá hay una idea que yo creo que es muy clara. Guarda, los efectos políticos de las elecciones se diluyen rápido.
Si no, miremos Macron en Francia. Un triunfo aplastante, ¿no es cierto? Primer consejo, hay que usar el tiempo rápido. Segundo, el 2019 hay elección presidencial, que también te está poniendo. Con lo cual yo creo que el gobierno va a tratar de resolver los temas en los próximos 5 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, yo te diría, ¿no? Pero notando minuto a minuto que el triunfo del 22 de octubre no le dio mayorías institucionales para caminar solo. Bueno, pero esto yo creo que ¿qué es lo que dijo Macri de entrada, ¿no es cierto? Todos vamos a tener que ceder. Y el todos vamos a tener que ceder que tiene por delante, ¿no es cierto?, una negociación política. Y el concepto de gradualismo, en alguna medida, ¿viste? Bueno, implica copiarlo. esto, ¿no es cierto? Y vos vas a tener, a su vez, extraordinaria hasta el 31 de diciembre y vas a tener extraordinarias a partir del 1 de febrero. Ahora, también te digo, Macri habló el lunes. Ya hoy tenés otra situación, ¿no es cierto? Porque el Macri habló el lunes, tomó la iniciativa, etcétera, 170 invitados. Lo que hoy ya estás empezando a ver es que la negociación empezó. Y la negociación empezó con uno de los temas que viene ahora, con la CGT, ¿no es cierto? Es decir... Y con el tema tributario también, porque exacto, los gobernadores... Exactamente, ¿viste? Ya empezó Hay mucho para hablar hoy, tenemos mucha información, estamos esperando a Redrado, pasadas las 12 de la noche estaremos charlando con él. Me siguen llegando información que vamos a contar de la política de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un grupo de intendentes, entre los cuales allí está Insaurralde, que parecen querer hacerle entender a Espinosa que quiere frenar absolutamente todo, que Vidal ha ganado y que es momento de consensuar leyes justamente para poder pensar y mirar hacia adelante. Pero esta es la batalla que viene, ¿no? La de los mini gobernadores, como decía el Turco. Pero esto para dentro de un ratito. Espinosa retuvo el control del PJ bonaerense porque le había cedido a Randazzo la publicidad, creo, ¿no? Pero él sigue siendo el presidente. Eso es lo que está en juego. Sí, está en juego, se están acomodando los muchachos, pero el grupo grande de intendentes aparentemente lo quieren correr a Espinosa. Espinosa quiere quemar las naves, Espinosa no quiere negociar nada. A Randazzo le quedó el sello electoral PJ y fondos electorales, pero la conducción del partido quedó en manos de Espinosa. Señores, ¿puedo meterme con un par de partes que quedaron ayer que creo que son más sabrosas aún que lo que pasamos ayer del Caballo Suárez? Vamos a ver rápidamente algunas partes que no vimos ayer. ¿Sí? ¿Qué pasó hoy con las repercusiones de la nota? Bueno, primero agradecerle a todos los colegas porque no hubo medio que no haya levantado la nota. Hubo muchas repercusiones, no quieren hablar los moyanos, están muy enojados con lo que dijo el Caballo ayer. Yo insisto, la verdad que era muy difícil pensar o prever un escenario donde Hugo Moyano ponía la tele y del otro lado escuchaba al Caballo Suárez acusándolo de haberle armado una causa queriendo quedarse con su gremio, que era lo que decía el Caballo Suárez ayer, y que termina, bueno, casi como un malentendido metiéndolo a él en quiero saber una sola cosa de Moyano porque no lo sé realmente. ¿Los Moyanos tienen alguna causa abierta o no? Tanto Hugo como Pablo. En una denuncia de Carrió por enriquecimiento ilícito, que yo no sé cómo. Si ¿cómo es funcionario? ¿Cuál? ¿El que es funcionario público? ¿Por diputado? No. Eso era porque había creado, al margen del sindicato, habían creado una serie de empresas que, según la denuncia de Ocaña, habían desviado fondos del sindicato y la obra social. Administración fraudulenta. A empresas. Esa era la denuncia. No puede ser acusado de enriquecimiento ilícito, es de funcionario público. Administración fraudulenta. Yo recuerdo que había una causa, ¿se acuerdan? Hace un tiempo, el tema de la salud, que tramitaban en el juego Bonadío, donde el señor Moyano llegó a estar mencionado. Un proveedor, en la mafia de los medicamentos, uno de los proveedores de la obra social de los camioneros está procesado en esa causa que la tuvo originalmente Ollarvide, y donde están procesados y esperando un juicio oral y público ya hace como 6 años, Zanola, el expresidente de la bancaria, y otros. Perdón, antes de ver al Caballo Suárez, porque me pasaron un montón de cosas. Alguien me preguntó hoy, casi con un tono de preocupación, si nosotros sabíamos algo de una posible, y alguien ligado a Comodoro Pi, si nosotros en el programa sabíamos de una posible liberación en las próximas horas o en los próximos días de Julio De Vido.
No, hasta donde sabíamos lo trasladan a Marcos Paz a su propio pedido, digamos. Él está ahora en el hospital de Seiza, pidió ir a Marcos Paz, tiene esa prerrogativa, así que se la dieron. Si había una mínima posibilidad o si había pasado por la cabeza del Ojo que Rodríguez tiene liberarlo. 2 detenciones, creo. A Bonadío y Rodríguez. Sí, exacto, no es solo una. El rumor se basa en que él se dictó pidió un la defensa de procesamiento él. esta semana en Escanca también, no sé si con O sea que detención. es imposible. El Yo Escanca lo veo sí. difícil. Eso fue también un tema histórico después. Bueno, pues yo vi porque estaba en la oficina el autoprocesamiento que era una cosa así. Y ojeando, veo debido. Lo que no recuerdo es si Yo era aprendo con con vos. detención Mientras o no. más, sin más- detención. más No, no, anchos son los es autoprocesamientos, menos posibilidad tenés de salir. No. Ah, no. No, pero no, Casanelo, depende del pero Casanelo, contenido. el juez Casanelo, Ale. Mariano, el juez Casanelo es muy prolijo, él te pone tablas, datos, pruebas. Hay otros jueces que hacen son resoluciones muy breves, pero acá son una resolución didáctica y después, porque el tema, Alejandro, también después, es que todo esto que ahora vemos en la instrucción va a pasar, tiene que pasar el filtro de los tribunales orales. Y si la causa te la destruye un tribunal oral, el juez queda muy mal. Entonces, más fundamentado está ahora en la instrucción, más posibilidades hay de éxito de una condena en un tribunal oral, ¿no? No, pero yo lo que creo, digamos, no es mi tema, además yo soy un abogado que nunca trabajó de abogado. Hiciste bien, hiciste bien. Pero lo que yo quiero decir, a mí me parece que lo que Debido va a pedir es la domiciliaria, que no es la libertad, que son dos cosas distintas. Lo que él va, después que se da, no, lo que él va a pedir por razones de salud es la domiciliaria. Él va a ir a ese. Yo creo que le faltan, ¿qué edad tiene? 2 años le falta para cumplir los 60. Los 70 o los 60. Los 70, perdón. Pero, Siete, perdón, sí. pero los Siete, 70, pero siete, vos sí. tenés 70 y no te va a tu casa, sí o No, sí. no es automático. No. Tenés que tener enfermedad terminal o una enfermedad que no te puedan atender en el penal y demás. Acá me aclara una colega que nos está viendo, Patricia Blanco, para mí una de las mejores periodistas de judiciales lejos, que en Escanca está sin detención, pero piden en el auto que le avisen a Casanelo si lo llegan a liberar. Estamos hablando de Julio Debido. Que hay un planteo de excarcelación en Cámara por el tema de gas licuado, pero que todavía no está resuelto. Hay que fijar audiencia y después definen. Así que nada de esto sería inminente. Pero Sala, viste, ¿no? Sala Sí. 2 Sí. de cámara. ¿Podemos escuchar al Caballo Suárez? Dale. Otra parte del Caballo Suárez que no vimos ayer. Unas pequeñas partes las charlamos aquí y lo seguimos conversando. Arden los teléfonos y la noche. Arden, arden. Vamos. ¿Cómo puede explicar, porque es parte de la duda que se genera, la cantidad de bienes que aparentemente se le estarían adjudicando en la Patagonia, los ¿Y del hoteles, gremio? el famoso hotel, digamos, casco que tiene forma de barco? ¿Es del gremio? ¿Todo propiedad del gremio? No es mío eso. ¿Lo usaban los afiliados? Pero Pues la por- denuncia de los afiliados es que no lo No, usaban. no estaba habilitado para turismo. Pero afiliado pasaba por el casco de vez en cuando, sí. Usted dice que yo podría encontrar afiliados que efectivamente Pero se utilizaron comp- eso para mire, recreación. Mire, eso se compró para futuro. Sí, ¿Sí? sí. Antes de que venga el corralito. ¿Pero fue para los afiliados, Suárez? Pero señora, le estoy diciendo que está Le el preparé- nombre mío. Es del SOMU, es plata del gremio. Se capitalizó nuestra organización gremial. Son 14.000 hectáreas y 16 kilómetros de costa. Virgen. Que ahora, Esto es en exactamente dónde Península está. Valdés, estaba En a Península 40 Valdés. kilómetros de Península Valdés. Sí. Ahora, ¿qué es San Jorge Marítima, que según los papeles el SOMU tendría el 20%? El 20%. Sí, bueno, es una idea que teníamos nosotros con los afiliados que participan, porque como no había barco, y nosotros queríamos ¿Qué tener sería barco. una fundación? No, es una empresa. Es una empresa. Es una empresa El social. 20% es del SOMU y el resto... Es privado. Esa plata, según yo Sí, voy al expediente, sí, por eso sí, quiero sí. que me lo explique. Según el expediente se dan cursos a marineros Sí, que se pagaban. sí. Del 2009 al 2015 se calculan 21.826.877 pesos, pero dicen que eso no se dio, que esos cursos de capacitación no se dieron, perdón, así terminamos, y que eran donación, y en donaciones marítimas a San Jorge Marítima eran 5 millones de dólares del 2010 al 2011, pero que en realidad lo que encubrían era la coima que le tenían que pagar a usted justamente para poder pasar y que no bloquee el paso de los barcos. Es lo que pasa que en esto nosotros le dejamos 4 balances más 6 más en el juzgado, ¿no?
los balances de la obra social, de nuestros sindicatos, del San Jorge y de la Mutual y lo demás. Todas tienen superávit, ¿sí? Entonces, en ese momento todavía la Fundación La Sur no era armadora. San Jorge sí era armadora. Entonces se depositaba la plata en San Jorge y pagaba como Fundación Azul todo lo que era el gasto del barco y a los tripulantes y los cursos desde San Jorge. Se dieron el expediente, dice que no. Los balances, no. El informe, ¿por qué no hacen el peritaje y por qué no lo vemos? ¿Por qué lo tienen escondido hace más de 5 años? Si están los peritajes, ¿por qué estoy preso? Porque dicen que no están hechos los peritajes, hagamos los peritajes. Ahora dicen que hay un ahorro importante vinculado a dejar de pagar estas supuestas donaciones voluntarias. Que ellos vayan y lo demuestren en la causa. Y nosotros vamos a demostrar que esas donaciones, que si ellos lo hicieron, está sentado en los balances de nosotros. Yo lo entiendo, pero entiéndame, ayúdeme sobre todo a que la gente entienda. Sí. Se imagina que si usted viene a mí, por ejemplo, y me dice, no puede salir de acá si no me deja una plata y la sienta como donación, ¿va a aparecer como donación o va a aparecer como coima? ¿Y está hecho con donaciones? ¿Como donaciones? ¿Pero fueron voluntarias? ¿No coaccionó a nadie para que done? Pero por favor, bueno, yo no solamente que no me explico porque estoy detenido, porque yo me presenté detenido en una operación de prensa que hicieron los empresarios contra mí, por la parte de los empresarios, para disfrazar el sobreprecio y el sobrecosto que existe en los puertos de la República Argentina, con la entrada y salida de cada buque. Una bajada de lo que vamos viendo y tengo otras partes que son muy fuertes. La quiero analizar con ustedes en la mesa. A ver qué declara acá. Obviamente el procesamiento que le dictó el juez Canicova Corral, una de las cosas es obstrucción de las vías navegables, que es un delito federal, y hay casos de buques que no podían ingresar al puerto si no pagaban la donación voluntaria, como decía él, ¿no? Eso está en la causa. Pasa es, claro, pero es parte de su coartada, ¿no? Es incomprobable. Si vos acá pones donación, sí, está como donación, pero ¿cómo comprobas que esa donación fue voluntaria y no coaccionada, como dicen las denuncias? Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a cambiar el orden de la nota. Es un pequeño juego televisivo. Intercalame con las dos partes más que faltan, que son fuertísimas de Suárez, la nota Tubio. Entonces, porque el Caballo Suárez dice que se lo inventaron, que lo operaron. Entonces nosotros fuimos a buscar al presidente de la Cámara de Prácticos de Barco. Entonces, intercalame, mandame a Tubio, ya que si no, o sea, ¿escucharon al Caballo Suárez? Bueno, escuchen a este muchacho que es presidente de la Cámara de Prácticos de Barco. Uno de los que creyó. Uno de los querellantes. Entonces, va a venir bárbaro. Lo escuchamos al Caballo y ahora él dice, da su parte. Díganme a quién le creen. Escuchen. Muy buena idea. ¿Cuál es la relación de los prácticos con el Caballo Suárez? La relación de los prácticos con el Caballo Suárez directa es ninguna, cero. Ahora, si vos me decís si tuvimos que padecer las actitudes o los cambios de humores o las presiones que el Caballo Suárez utilizó durante el gobierno previo al actual, y yo te voy a decir que sí, muchas veces hemos sufrido demoras que han superado los 2 días más de una vez, que no sabíamos cuál era la razón o por qué razón en un momento se levantaba y en otro caso similar no pasaba. Cualquier demora que uno le infrinja a un buque de ese es un costo que al país le termina redituando en números muy importantes. Y sobre eso tuvo una influencia bastante negativa. ¿De qué forma él podía impedir que ese barco atracara en el puerto o saliera? Parte de la tripulación de los remolcadores dependía del SOMO, o sea que era el sindicato que manejaba el Caballo Suárez. Los obligaba a no brindar servicio a los buques que de acuerdo a sus cánones no tenían que recibirlo, hasta tanto él dijera que era el momento que podía brindar el servicio. Por eso se generaban todas estas demoras, en algunos casos ha habido cancelaciones, buques de pasaje que no han podido entrar al puerto de Buenos Aires, con las pérdidas que todo eso traía, ¿no? Por ejemplo, que venía un crucero con turistas. Exactamente, un crucero con turistas, por ahí 2.000 turistas, 3.000 turistas, que aparte de lo que eran las tasas que cobraba el puerto, etcétera, tenían contratados tours, por ejemplo, muchas veces tenían buques que iban a cataratas o lo que fuera, con lo cual todo eso se perdía. Teniendo en cuenta el poder que tenía el Caballo Suárez, ¿a ustedes les consta o tienen alguna información sobre extorsiones o coimas que él pedía? Es por lo menos llamativo el hecho de que no todos los buques seguían el mismo patrón. Es decir, había barcos que por ahí estaban 12 horas demorados, barcos que estaban 24,
y barcos que a veces inexplicablemente entraban y salían directamente. Si vos me preguntás, no lo sé, vivimos en Argentina, o sea, todo es posible. Bueno, por eso intercalé las dos notas, ¿no? Ahí hay un dato clave. 2 días donde tiene que estar un buque esperando afuera de los canales para entrar al puerto de Buenos Aires. Imagínate uno que trae gas licuado, de estos buques por el cual, otra de las causas por las cuales está detenida debido. 2 días ahí, la plata que significaba eso, la termina pagando el Estado argentino, porque todo eso son multas que las pagaba el Estado argentino si vos no le dabas la donación voluntaria para que rápidamente llegaran los remolcadores y lo llevaban al puerto, ¿no? Pierde el sentido de las cosas, porque un barco con 2.000 turistas que se bajan 2.000 extranjeros y se van a tomar un avión los 2.000 y se van a cataratas y el microturismo y el Capital Federal y si el barco no entra y entonces 2 días no entraba, pues no lo enganchaban, un transportador, no lo traían acá, se va a Brasil ese barco. O sea, mirá lo que a veces uno ni se daba cuenta de estas cosas. Dietrich ha calculado que desde que está preso el Caballo Suárez han bajado un 20% de los costos portuarios en la medida que han desaparecido estas donaciones voluntarias y otros pagos, ¿no? Bueno, ¿podemos ver las otras dos partes? Me llega información sobre la recta final de la elección del procurador. Ustedes también tienen información al respecto, ¿no? ¿Quiénes quedan en la recta final? Parece que quedaron 3. ¿Quedaron 3? Sí, esto es como Tinelli, ¿viste? Como empieza a eliminar, quedan 3 parejas. Bueno, puedo ver las otras dos partes muy fuertes también y hablamos de tantas otras cosas que tenemos. Vean esto, porque quiero compartirlo con ustedes. Segunda parte del Caballo Suárez. La interventora y encuentra... Pero no, de la interventora no hablemos, por favor, dejémosla ahí. Pero dígame solo una cosa si esto es así. Sí. Cuando entra la nueva intervención, Sí. Gladys González encuentra el sindicato, según dice, ayúdeme, 5 millones de pesos en deuda, un sindicato quebrado con un nivel de corrupción absolutamente viciado y lo deja con 127 millones en un plazo fijo. ¿Ella lo deja? Sí. No, es el balance que cerró de nosotros. Es el balance nuestro que cerramos. Dice que usted lo dejó con 127 millones en un plazo fijo. Nosotros lo dejamos con más plata. ¿Hoy no está quebrado el SOMU? La obra social sí, el SOMU no sé. La obra social está quebrada. Sí. El SOMU, el interventor del SOMU, ¿usted denunció que tiene relación con el juez Canicoba Corral? Y sí, el cuñado. El cuñado y todas las prestaciones que da desde ahí, lo dan desde ahí. Cobra 150.000, dijo usted, 150.000 y lo llevó pesos José por Luis mes. Lingeri porque era de confianza de él, era empleado de él en su obra social, o administrador, o El gerente juez médico. usted está diciendo que el juez pone a su cuñado como interventor del SOMU en la causa que él mismo instruye contra usted. Y es por eso es que si todos los informes que salen, es lógicamente que va a estar todo mal. Vuelvo a Broidman, ¿no es causal de recusación que esté el cuñado del juez como interventor del mismo gremio cuyo ex interventor está detenido? Nosotros hemos presentado una recusación y como a Omar Suárez, y eso lo he declarado ante la doctora Servini, compulsivamente se lo hizo renunciar al secretariado, a la filial, se lo hizo, o sea que se lo hizo estar en un estado de paria, bajo presión, y esto lo declaró él. ¿Es causal de recusación o es algo que yo tampoco quiero poner leña al fuego? ¿Cuál es el tema con el juez? Pero yo no lo conozco, nunca lo vi. Hay 12... ¿Cómo no ve al detenido? Nunca lo vi al juez. ¿Pero cómo el juez no va a ver un detenido? Nunca lo vi, yo lo vi al secretario. Nunca lo vi al juez, nunca me quiso atender. Usted pidió verlo, el juez tiene que ver al detenido. Sí. ¿Cómo? El juez tiene que ver al detenido. Nunca me vio, yo me presenté el día que en un programa de televisión le mostró el reloj que yo tenía que estar preso. Yo fui y me presenté detenido, él nunca me detuvo. A mí nunca me detuvo, yo fui y me presenté detenido. Para compartir la última parte es donde él dice que va a denunciar a algunos empresarios, a algunos nombres, que es la última parte que nos queda. ¿Qué devolución? Vos no le crees mucho. Mira, yo te digo, después de un tiempo, por las caras, los gestos, las actitudes, las manos y demás, me pareció que el hombre tenía alguna duda en las afirmaciones que brindaba las respuestas. Y no fue claro. Ahora, con un peritaje no sería tan difícil de determinar quién dejó cómo al SOMU, digamos.
No, Sí, la tiene que intervención, estar, sí. bueno, Gladys González dice que cuando ella deja la intervención, la deja con un plazo fijo para que no se pueda tocar de 127 millones de pesos y que estaba completamente quebrado. Y el Caballo Suárez dice, no, esa plata la dejé yo en un plazo fijo. Mirá, no es tan difícil la determinar interventora, quién la no dejó. tengo dudas que periódicamente le debe haber presentado informes al juez de qué se encontró, qué hizo, cómo evolucionó y el final Para que el interventor tenga relación de parentesco con el juez. Eso es raro también. Si eso es cierto, sí. es un motivo de recusación, porque no podés recibir informe de tu propio cuñado en una causa Sí, judicial. aparte de estarlo designando también, pero bueno, vamos al tema Sí, es cierto, nuclear, pues, ¿no? somos incondicionales. Una Por eso. pregunta, ¿y cómo los jueces están acostumbrados a esto? A que un tipo que vos tenés preso te diga delincuente, coimero públicamente, ¿pasa habitualmente? Bueno, Cristina ¿Es común? Bonadío le ha dicho... Cristina Bonadío lo menos que le dijo. Sí. Sí, pero son, cómo lo son toman? términos más políticos. Que lo ¿no? utilizan, Cobraste- sí, cobraste porque es lo plata. que buscan muchas veces que lo recusen, ¿viste? O que el juez excuse frente Pero al en este insulto. caso hay una denuncia penal de la hija de Suárez contra, Sí, el juez sí, sí, contra sí. un secretario del juez Canicó. Contra un ¿no? secretario Luego y la el última- lunes va a haber la una última parte, denuncia, Hay un tema, del tema propio político Suárez. que en los próximos días va a tener repercusiones y que tiene que ver con qué pasó en el sindicato después de la detención de Caballo Suárez. O sea que segundas líneas del gremio, avaladas por la intervención tanto judicial como política, le dieron todo el poder a gente que era del Caballo Suárez y que ahora, no sé si te llegó a decir algo a vos, Romina, al respecto, se quedaron con el gremio, parte de los negocios del gremio y todo sigue igual con el Caballo Suárez preso. Es como la barra brava, que cae uno y sigue el otro. Claro, se cambian los carteles gerentes, de la pero droga, siguen los se cae negocios. uno y sigue el otro. Porque acá hay un tema de un modelo sindical que es raro Claro, que hay que y romper la estructura. y que pocos lo cuestionan con nombre y apellido. Nosotros estamos llenos de sindicatos que a su vez son empresas. Entonces, si vos en un rubro de la economía, el sindicato también es empresa, ahí ya de por sí hay un problema de competencia que no es ¿Eso lo podés romper? ¿Es cultural eso? ¿O es una decisión política? O sea, Bueno, terminar con este tipo eso de explotó con Menem. modelo... Romperlo es una decisión política, no cabe duda. Romper eso es una decisión política, ¿no es cierto? Que después se implementará jurídicamente lo que tiene, pero es una decisión política. Pero te lo acepta el laburante porque es una decisión política, está bien, pero el que nos está viendo está afiliado a algún partido. Perdón, algún sindicato. Sí. No hay una cuestión de pertenencia, decir... No, yo creo que sí. No, el tema es que el trabajador recibe un servicio del sindicato y el servicio de salud puede ser más o menos bueno, el servicio de turismo puede ser más o menos bueno, algún otro servicio puede ser más o menos bueno. Lo que no se está viendo y no se está cuestionando acá, y los propios empleados de los gremios como esto, que camioneros es para mí el modelo de eso, de sindicalismo empresario, con un montón como dando vuelta como satélites alrededor de un planeta, un montón de empresas dando vuelta alrededor de Moyano y la familia, tener la doble condición. ¿A quién estás defendiendo vos cuando sos dirigente sindical? ¿A tu grupo empresario o los intereses de los trabajadores? O sea, está absolutamente desnaturalizada la característica sindical de la organización. Acá hay un problema jurídico que tiene que ver con que los sindicalistas no son funcionarios, pero ya hay varios fallos que dicen que la deducción que hacen de nuestros salarios para la obra social, que eso es dinero público, entonces ellos tienen que administrarlo y se toman criterios parecidos a entonces haría falta una legislación más estricta para que si sos sindicalista no podés ser empresario. Una cosa es que tenga empresas el sindicato y otra cosa es, como en este caso, el caso de los Moyano, donde la actual esposa administra una empresa, Claro, la hijastra administra otra y demás. Eso es lo que es incompatible. lo que es incompatible, Dani, perdón. Se supone que los sindicatos son organizaciones civiles sin fines de lucro y con determinadas... prestan un servicio incluso las obras sociales. Maté, mañana me vieran llegar a mí en un Lamborghini Diablo un lunes, en una Ferrari el martes y me fuera en un avión privado a ver a mis padres a Santa Fe el fin de semana. O sea, eso es lo que es. Pero tampoco es comparable, porque no es con nuestra plata. Pero hay algo que es irrisorio, que lo mostró Eddie, lo mostró, lo creo, la revista Noticias, el hijastro de Moyano. Sí. El hijo de Zulexi, El hijo de, su exacto. pareja. Pero vos viste lo que es. Claro, pero la diferencia es que vos, o sea, a ver, que Moto, los trabajadores no te auto. aportan a vos. El tema es que acá no, digamos, es plata, justamente como decía Dani recién, es plata de los trabajadores. Los trabajadores aportan. Y de esa plata es donde se compraría en Lamborghini, no sé, todos los autos que nombraste, lo que mostraba Eddie en Noticias.
¿Podemos ver la última parte del caballo? De un notón que logró Mangel y empezamos a hablar de tantas cosas que nos quedan en la mesa. Esperando a Martín Redrado en minutos. Esta parte es sustanciosa, es fuerte, ¿eh? Habla de, no sé si da nombres, no la vi esta parte, pero sí de que va a ampliar una denuncia. Escuchen. ¿Por qué renunció? Porque me obligaron a renunciar. ¿Quién? Lo voy a decir en otra causa. En otra causa lo voy a decir. Ahora no lo puedo decir, lo voy a decir en otra causa. Pero ayúdeme si es del sector gremial, del sector político, del sector judicial. Yo lo voy a explicar en la causa pronto. Yo voy a explicar en la causa por qué me hicieron renunciar y cómo me hicieron ¿Bajo renunciar. amenaza, bajo coacción? No, claro, sí, bajo amenaza. Sí. ¿Amenaza de muerte también? No sé si amenaza, pero sí que toda mi familia va a ir presa. Entonces, bueno, acá estamos. Estoy preso. Pero es importante lo que está diciendo. No es importante. Yo tengo... ¿Va a haber una nueva denuncia entonces? No, creo que va a ser la misma denuncia. Ya en el juzgado número 1 yo hice la denuncia. Hay denuncias. Es en el mismo juzgado donde denunció el famoso pedido de $500.000 que le hicieron a su hija. Sí, hay otras cosas. Y ahí también va a denunciar entonces quién lo obligó a renunciar bajo coacción. Exactamente, así es. ¿Y usted cree que queda detenido porque cambiaron los tiempos políticos? No cambiaron. Yo creo que alguien dio una orden para que me detengan. Estoy jubilado, me hicieron jubilar. Inclusive me hicieron jubilar. ¿Usted insiste que va a denunciar quién y bajo qué condiciones lo hizo renunciar? Sí, pues ya dijo que fue bajo coacción. Sí. No fue que una mañana se levantó libremente en su casa y dijo me quiero jubilar. Está la denuncia hecha y yo voy a ampliar la semana que viene. ¿Con nombre y apellido? Ya están los nombres y apellidos. Voy a poner más nombre y apellido. ¿Quién debería estar en este momento atragantado? Él dice que empresarios. Y tenía una lista que la va a aportar al juzgado. ¿Vos la viste el día la lista? lunes. Sí. Empresarios. El tipo va a denunciar a empresarios el lunes. Él va a denunciar varias cosas el lunes, digamos, pero entre otras cosas va a ampliar la denuncia y además va a aportar los nombres de los empresarios que entiende que fueron los que, porque acá hay como una especie de pinzas para el Caballo Suárez, estamos hablando, ¿no? Por un lado, Moyano queriendo quedarse con el poder del gremio, por otro lado, un cambio de poder político donde le conviene apoyarse en el poder de camioneros y no en el del SOMU, y por otro lado, los empresarios a los que esto les venía bien, porque según el Caballo Suárez eran ellos los que cobraban las supuestas coimas. Esos nombres los tiene todos en una lista y el lunes los estaría aportando en el juzgado de Servini. ¿Y tenés pruebas? Yo no lo sé. No sabemos. Yo no lo sé, yo vi los nombres. Él tenía una carpeta. ¿Alguno viste conocido que te sonaba o eran todos nombres? Navieras. Navieras. Sí. Bueno, entonces tendremos novedades el lunes cuando haga la denuncia del Caballo Suárez. Quiero pasar por otras cosas. Está ligado a la política también y a la justicia en realidad. Hubo un ida y vuelta ahí entre Garabano y Lorenzetti. Y cuando uno habla con gente ligada a Comodoro Pi o la justicia federal o recibe algún que otro off, hay cierta, no sé si te pasa a vos, Romy, que hay como que están sorprendidos como este gobierno dice que no tiene ningún tipo de operación en Comodoro Pi, que no opera, que no tiene enviados, nada, pero que muchos en Comodoro Pi se sienten, no sé si presionados, pero... Yo siento que están armando, se están armando de enemigos dentro de la justicia federal que te espera muchos años. O sea, me sorprendió el ida y vuelta entre Garabano y Lorenzetti. Mucho, no esperé que ese ida y vuelta se diera. No sé, como que se subieron al ring contra esta gente que vos sabés que te espera. No sé, pero es la sensación, la quería charlar acá con ustedes. Vos sabés que yo estas cosas tiendo a no verlas gestión por gestión, porque parece que las cosas fueran distintas si gobierna uno o si gobierna el otro. Desde que volvió la democracia, por lo menos, todos los gobiernos intentaron hacer alguna reforma de la corporación judicial, a la que en la política consideran una corporación a la que no le llegó prácticamente las reformas de la democracia, salvo algunas al principio de los 90, a la que no le llegó el 2001, a la que no le llega el impuesto a las ganancias, a lo que no le llega nada.
Que tienen 45 de vacaciones, le dijo Garabano, que las Claro. organizaciones criminales están más Y avanzadas que ellos. acordémonos del último tiempo. La confrontación de Cristina, presidenta, con la Corporación Judicial fue muy fuerte. Y la confrontación de este gobierno con la Corporación Judicial empieza a ser muy fuerte. Bueno, eso es lo que quería tocar, Eddie. Eso, ¿dónde están todos los K hoy? En Cana. O sea, está bien, robaron, chorearon, muchos de ellos se lo tendrán comprado, pero están en... Ahora, o estos tienen muchos testículos, o están muy tranquilos, o están muy limpios, pero se están enfrentando en poco tiempo. Como, o sea, no, yo no esperaba que fuera tan rápido. Me permitís, Ale, choque. creo que va a haber, oyéndote, esto termina en una fractura en tribunales. Mirá vos. Yo me hago esta lectura. Hay muchos tribunales vacantes que van a ser completados por este gobierno. Y va a haber jueces tradicionales que van a quedar. Si vos decís, estos jueces van a esperar al nuevo gobierno, van a estar estos otros jueces seleccionados por este gobierno. Entonces se va a producir una fractura, una división de jueces. No es un tema menor el que estamos tocando. No, estoy viendo una división de jueces. Pero Mariano, la primera pelea va a ser por la nueva ley del Ministerio Público Fiscal. La nueva ley que regule a la Procuración General de la Nación. El gobierno quiere tenerla antes del 31 de diciembre, cuando va a renunciar Gil Carbó. El consenso entre todos los bloques mayoritarios es que pasemos a un régimen acusatorio, donde sean los fiscales los que tengan el poder de investigar y el juez es el que después pondere la calidad de la prueba. Y ahí, ¿cuál es una de las peleas? La comisión ad hoc que va a controlar al Ministerio Público Fiscal. ¿Quién se lo va a quedar? Cambiemos, la oposición, Graciela Camaño. Ahí yo veo como la primera, por lo menos. Quizás pues vengan otras, pero ese es el gobierno quiere urgentemente que se trate de esa nueva ley antes incluso de designar, proponer un candidato para reemplazar a Gil Carbó. No, mirá, yo creo que lo que te voy a decir es un comentario un poco cínico, pero yo diría hace 40 años que cuando un gobierno está fuerte, sobre todo la justicia federal, le responde. Pues cuando el gobierno se debilita o se va, esto se revierte. Yo diría desde la última fase del último gobierno militar para acá, esto ha sido, ¿no es cierto?, sistemático, ¿no es cierto? Es decir, en cuanto al funcionamiento. Ahora, el contexto político juega un papel muy importante en esto. Además, no cambian las personas. Pero fíjate el desafuero debido, ¿te acuerdas? Es decir, la misma Cámara, sin que cambie la gente, que había rechazado la expulsión, con una elección de por medio, después cambia. ¿no y dos pedidos de jueces. Claro, exactamente. Entonces vos fíjate todo. Entonces yo creo que la política está influyendo no en este gobierno, de ahí para atrás. ¿Cuál es el gran tema institucional? ¿Cómo logramos una justicia independiente? Pero muchas veces los jueces, como es inevitable, están mirando el contexto político para tomar una decisión. Hablando de justicia independiente, de la justicia que viene, quiero información, no sé, charlarlo con ustedes. Recta final a mí me dicen 2 fiscales y un juez para la procuración, la preocupación iba a decir. La preocupación general de la nación. Pero sumo un nombre nuevo, que no sé si es una ¿Nuevo? locura, que me acaban de pasar. ¿Garabano no tiene ganas de ser? Garabano, él fue... ¿Puede ser? Podría, porque ser, tenés 8 años, ¿no?, de ejercicio puede en la ser, profesión. pero yo no lo veo. No. Garabano tuvo un tangencial trabajo en la justicia federal casualmente, pero como empleado. Creo que podría ser un candidato. No sé si él quiera. Hoy me dicen 2 fiscales y un juez. Bueno, estaría teniendo hoy un partidismo Todos hombres indudable. te están ¿no? diciendo. Claro, exactamente. Pero lo que querían era, queda Ale, fuera. querían un consenso con el candidato, querían un consenso porque hacen falta los 2/3 del Senado. Entonces vos no podés poner a un candidato que se identifique plenamente con Cambiemos, Tenés razón. porque se lo van a rechazar. Entonces ahí hay que llegar a algún tipo de acuerdo y de negociación. Igual, con Pichetto. Antes del 10 de diciembre y después del 10 de diciembre también. Claro. O No, sea, por supuesto, aunque sí, sí. cambiemos de Igual tema. creo No que- le van a aprobar una ley que saque los 2/3 del Senado en el Congreso. No. O sea, lo que Eso no se lo van a tocar. No. Lo que estaban diciendo era Claro. que podía ser que la Cámara de Diputados podían estar el proceso de remoción del futuro procurador con mayoría simple y cuando el Senado se instale como juez, pues ahí sí tendría que tener los 2/3 para echar a un... Pero el periodo va a ser limitado. 5 años solamente de mandato, no como ahora que es prácticamente toda la vida, y 5 más si se la renueva con acuerdo del Senado, ¿no? Dani, ¿qué tenés de lo que va a salir en cuántos días los datos finales de la
autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado. Se conocieron 2 nuevos análisis de los 5 que pidió el juez Geral. Uno tiene que ver con el plancton que estaba en la médula ósea. Se detectó que esos microorganismos son los mismos que están en el río Chubut. Es decir, que los microorganismos que estaban dentro de la médula ósea son los mismos que habitan en esa zona del río Chubut. Quiere decir que si se ahogó en esas aguas y no en otras aguas. Que también que el daño en la piel y las arrugas que tiene son concordantes con haber estado 2 meses bajo el agua. Esas son 2 de las 5 pericias que faltan. Además, el juez va a tener todas estas pericias para aproximadamente el 15 de noviembre como conclusión final. Y los buzos de la prefectura declararon como testigos y dijeron que el cuerpo estaba en posición fetal, boca para abajo, y estaba tomado por las ramas de un árbol que había crecido a unos 7 metros de la orilla en un pozo de 2,70 metros aproximadamente, que le impedía avanzar, y por eso es donde fue encontrado finalmente antes de las elecciones ahí por los buzos de la prefectura, ¿no? Eddie, ¿qué tenés vos? ¿Tenés alguna placa antes de irme a Redrado ya y me voy a charlar con él? Sí, ¿qué querés? ¿Conflicto con los gobernadores y los gremios? ¿Querés un tema de fondo en la Argentina, que es la educación? Están analizados los resultados de las pruebas Aprender del año pasado, que dan tremendo. O sea, nosotros estamos discutiendo cómo va a funcionar el Estado, de qué manera se va a financiar o se va a ajustar, y estamos viendo cómo es el futuro del trabajo en la Argentina, que eso es una reforma laboral pretendidamente y en términos demasiado generales. ¿Quién es el que va a ir a trabajar en el futuro? ¿Y quiénes son los que, dada esa reforma laboral, van a entrar a esas pasantías? Si tenemos las placas por ahí, muy brevemente, las pruebas estas Aprender se hicieron con estudiantes secundarios, 320.000 estudiantes secundarios, 190.000 de escuelas públicas y 130.000 de escuelas privadas. Duele esta placa, Eddie, porque esta placa es... El 49,2% de los que participaron de esas pruebas de la escuela pública, 49,2%, 50%, la mitad, está por debajo del nivel básico requerido para la aprobación de esas pruebas. Y el 25,7% es el promedio general en las escuelas privadas. Lo que marca esto es una baja calidad educativa en el secundario en la Argentina, una gran diferencia entre la escuela pública y la escuela privada en favor de la escuela privada, y grandísimas diferencias entre distintas provincias, entre públicas y privadas contra públicas y privadas de distintos, o sea, una gran atomización, diferencia de niveles educativos. Eddie, si vos en lo la cruzás Argentina. por el nivel de pobreza, es clarísimo. En las provincias, mayor nivel de pobreza, peor educación. Sí, no, pero incluso lo tenemos... cruzaste con las provincias de No, abajo. vos fijate, Catamarca, Chaco, Formosa, esas provincias, lo llaman necesidades básicas insatisfechas, están mucho peor que Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Vos comparás la primera línea con la última línea, no tenemos nada contra Catamarca, son los números, tenés un 30,3 de gente que no aprueba la prueba en capital en las públicas y un 14,5 en las privadas. Tenés casi un 65% en las públicas en Catamarca y un 42% en las privadas. O sea que estás hablando también de una mala calidad educativa en las privadas del interior del país. Dame la última placa de Eddie ligado y me voy a charlar con Redrado. En 2 minutos ya estoy sentado con Martín. Dame la liga. Yo estuve viendo, hasta hace unas horas estuve viendo la Liga de la Justicia contra el Lex Luthor en casa. Me encantan los cómics. Yo fui a ver Thor el otro día. ¿Fuiste a ver Thor? Sí, sí, con mi hija, espectacular. ¿Te gustó? Me gustan mucho las de Marvel, sí, se parecen mucho a la Argentina. Por la destrucción. Muy bueno. Escúchame, mostrame la Liga Rebelde de Gobernadores contra la reforma. ¿Qué es esto de la Liga Rebelde? Bueno, acá hay una reforma tributaria que hay una rebelión del vino, hay una rebelión del azúcar y hay algunas otras rebeliones regionales. El vino va a pasar a tener un impuesto según el proyecto de reforma tributaria de 0 a 17%. Hay también aumento de los impuestos para las gaseosas azucaradas. Acá se adjudica un tema de salud también a esas reformas, pero impacta indirectamente en la industria azucarera. El gobernador de Mendoza, que es radical, y de Cambiemos, Alfredo Cornejo, se está convirtiendo en estas horas en una especie de
delegado de las provincias viñateras y del sector productivo viñatero de esas provincias, que son las cuyanas, más La Rioja, Catamarca y también Salta. ¿Pero qué los une a todos estos? O sea, no se tragan el aumento de la implementación de impuestos al vino, y en las provincias azucareras, que son Tucumán, Salta, la discriminación que ellos denuncian por una campaña contra el azúcar que impacta directamente en la industria. En total, viñateros y azucareros, estamos hablando de empleos directos aproximadamente 250.000. ¿Cómo te para siendo gobernador hoy con un triunfo que Cambiemos así a nivel nacional, Rosendo? ¿Cómo te paras a discutir? Yo creo que las cosas están funcionando muy rápido, ¿no es cierto? Quizás cuando gana el gobierno hay como una ilusión de que ganando, ¿viste?, vas a manejar todo. Lo que viene ahora es la negociación. Los gobernadores, ¿viste?, tienen un grado de influencia sobre el Senado muy grande, y bueno, yo creo que cada uno de estos gobernadores va a ir con su planteo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prioridad del gobierno? A mí me parece que la prioridad del gobierno es el sistema previsional. Y si el gobierno, por el cambio del sistema previsional, tiene que sacrificar el impuesto al vino, lo va a hacer. No sé, lo va a hacer. Por eso la CGT, el triunvirato de la CGT, se sacó la foto hoy con Semino, que es el defensor de los jubilados en la Defensoría del Pueblo. Señores, me voy a hablar con Martín Redrado. Sí, pará, antes de irme. Un dato que decía Dani, de algo que decía Dani más temprano, él decía, bueno, que el olfato también te permite, y los años, saber que en Comodoro Pi hay un horario que termina. Déjeme contarles esto. Nosotros iniciamos el programa avisando que en Comodoro Pi a esta hora se cuecen habas. A esta hora están pasando cosas. Está ardiendo Comodoro Pi. Están definiendo cosas en Comodoro Pi. Hay llamados de teléfono, hay trabajos, hay gente que va de un lado al otro, hay movimiento, hay movimientos, gente nerviosa, gente atenta, gente que quiere averiguar. Está pero tan guardado el dato, está tan guardado y es tan importante el dato, está tan guardado que el nivel de llamadas o de mensajes que uno nota en el celular, che, ¿quién es? Gente que sí, pero debería saberlo y no lo saben. Pero es fuerte. Si esto se confirma, y yo sigo, no voy a contarles ni ahí de lo que acaba de pasar en el celular de Mangel, pero dame un pequeñísimo adelanto o sea, esto confirma que podría ser lo que veníamos pensando. No, recién Dani decía que hay que ver hasta qué hora se quedan trabajando los jueces. Si yo te digo que hoy un juez se quedó hasta las 7 de la tarde. Pasa algo. Pasó de largo. Se fue a las 7 de la tarde. ¿Qué significa eso? ¿Puedo eso? hacer una pregunta? Que está preparando algo, que está ¿Puedo hacer una pregunta? Escribiendo algo. Es una pista muy general. De este rum que vos estás diciendo y esta movida en Comodoro Pi, ¿puede salir algún acusado inesperado? No. Está marcado en serio. Sí, para preguntar al revés, ¿y es esperado? ¿Es esperado? Un acusado esperado. Hoy fue muy importante, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó el embargo a Cristina Kirchner de 10.000 millones de pesos sobre sus bienes en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. ¿Y eso qué significa, además? Significa que ella va camino a su segundo juicio oral y público, ya tiene la causa de ahora al futuro, y ahora tiene esta, que esta es la más pesada de todas las que tiene hasta ahora, ¿no? Señores, un placer como siempre. Gracias, Mariano. Gracias, Romy. Gracias, Rosendo. Gracias, Dani. Gracias, Eddie. Querido. Nos vemos mañana, si Dios quiere, mañana viernes. Me voy a charlar con Martín, que tiene el libro, y vamos a conversar un poco. Por las presiones de Cristina Kirchner. No, tengo la economía. Bueno, para arrancar un poquito.